estamos analizando ya no sé en este caso analizado como concluye participan los consumidores y los productores o vendedores. El mercado hemos dicho que es un medio, es una instancia en el que participan de manera activa tanto los que compran bienes, que son las familias, y las empresas, que son los que producen y venden bienes. Analizamos la clase anterior de que en el mercado uno de los agentes importantes es el demandante, y por esa razón analizamos la demanda, definimos qué era la demanda, analizamos cada una de las variables que influyen en la demanda de un bien, llámese en este caso software, hardware, o llámese bienes industriales como textiles, alimentos, bienes de capital, maquinaria, equipo, etc. Luego, representamos de tres formas la demanda: a través de una ecuación, que es un modelo matemático, a través de una tabla que nos muestra las relaciones de la cantidad demandada respecto al precio, y finalmente representamos la curva de demanda, entendiéndose como curva aquella representación gráfica en un plano cartesiano. Vimos de que la demanda de un bien en general no siempre es una línea recta, pueden ser líneas horizontales, verticales o líneas asintóticas. En el caso de las líneas rectas no hay problema, su representación gráfica es inmediata, calculando solamente dos combinaciones de precio y cantidad. En el caso de las curvas de demanda o funciones de demanda lineal no lineales, como es el caso de las curvas de demanda asintóticas, su representación requiere tres combinaciones de precio. Eso ya vimos la clase anterior. Sin embargo, un aspecto importante que se estudia en la demanda, vamos a continuar, es el término seguimos con el tema de la demanda, pero vamos a estudiar otro aspecto de la demanda que se llama ley de la demanda. Ley de la demanda. ¿A qué hace referencia la ley de la demanda? Al comportamiento básicamente del consumidor a la hora de comprar un bien o un servicio. Repito, llámese este bien hardware, software, llámese este bien bienes industriales, como por ejemplo alimentos, textiles, etc. Esta ley, en economía saben que el concepto de ley es una hipótesis verificada por múltiples experiencias, por eso se convierte en una ley y que es de aplicación universal, ¿sí? Se entiende por la ley de la demanda a la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada. Todo lo que yo estoy comentando, analizando, están en los apuntes. Los que no me entiendan pueden volver a leer los apuntes para encontrar el material que estamos analizando. Entonces, la ley de la demanda es un concepto que explica la relación inversa que existe entre los precios y las cantidades demandadas de cualquier bien o servicio. Cuando representamos la demanda de un bien cualquiera como una función, por ejemplo, compuesta por 100 menos 20 precio de X, aquí estamos demostrando de manera tácita por la pendiente, que es negativa, que la relación entre el precio y la cantidad va a ser inversa, contraria. Si yo derivo esta función de demanda derivada de la cantidad demandada respecto al precio, adelante, respecto al precio, dime. Si derivamos esa función de demanda respecto al precio, obviamente mi pendiente, porque la derivada, saben que ustedes es igual al cambio en la cantidad
como consecuencia del cambio en el precio. En este caso cambia la cantidad demandada y cambia en el precio de X. Esto va a ser igual a menos 20. Aquí estamos demostrando que sí, efectivamente, la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada es negativa o inversa. Esta situación implica que cuando yo analizo la demanda respecto al precio, voy a tener estas dos situaciones. Que cuando el precio de cualquier bien aumente, entonces la cantidad demandada de ese bien va a disminuir. Y viceversa. En este caso, si el precio del bien disminuye, la cantidad demandada se va a incrementar. Aquí se ve claramente, si ustedes observan, el sentido de las flechas hace de que cuando los precios de un bien o servicio se incremente, la cantidad demandada de ese bien disminuya. Y viceversa, si el precio de un bien o servicio disminuye, la cantidad demandada de ese bien se incrementará. Esto explica la relación inversa que existe entre la cantidad demandada y se convierte en una ley de la demanda en el entendido de que esta situación es aplicable para cualquier tipo de bien. Repito, llámese hardware, llámese software, llámese bienes industriales, bienes de capital, servicios, etc. Entonces, esto es un comportamiento que va a ocurrir en Santa Cruz, en Bolivia, en otros países, etc. Cuando analizamos básicamente la relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien. Bien, en este análisis que estamos haciendo de la demanda respecto al precio, estamos suponiendo que las otras variables que influyen en la demanda, como son las preferencias del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes existentes en el mercado, el precio futuro esperado, se mantienen constantes. El supuesto cuando yo estoy analizando la demanda de un bien respecto al precio, se supone que estas variables se mantienen constantes. Ya habíamos dicho en una oportunidad que en economía a eso se le llama el supuesto de ceteris paribus. Y esto se aplica básicamente por el mismo hecho de la representación gráfica de la demanda. Ustedes saben bien de que bajo este supuesto yo represento la demanda de un bien cualquiera en un plano cartesiano en el que el eje de las X representa la cantidad y el eje de las Y representa el precio. En este caso, por ejemplo, cuando yo represento que en la cantidad demandada de 100, ¿no? Y para un precio de 10 o de 5, la curva de demanda, gráficamente esta curva de esta ecuación, si la llevo a un plano gráfico, va a ser representada por esta recta. Entonces, en este análisis, como ven, en un plano cartesiano estoy utilizando solamente dos variables, cantidad y precio. Y alguien se preguntará, ¿y cómo influyen las otras variables en este análisis que estoy haciendo? Los gustos del consumidor, etc. En el análisis microeconómico, cuando se está analizando la demanda de un bien respecto al precio y la cantidad, estamos suponiendo que estas variables se mantienen constantes para poder obviamente representar en un plano cartesiano la curva de demanda.
A eso se le llama ley de la demanda. Resumiendo, la ley de la demanda expresa la relación inversa que existe entre los precios y las cantidades demandadas de bienes y servicios. Esto se debe básicamente a que la pendiente de la ecuación de la demanda siempre va a ser negativa. Esta pendiente, el valor de la pendiente va a ser siempre negativa. En el caso de la relación entre la demanda y el precio, ojo, porque si yo analizo respecto, por ejemplo, en este caso, voy a incluir otra variable más, el ingreso del consumidor, no me va a mostrar esta relación inversa. Sin embargo, el precio es la variable más sensible a la hora de demandar un bien. Por eso el análisis se centra básicamente respecto al precio. Aunque también influyen a la hora de demandar hardware, software, bienes o servicios industriales, también influye el ingreso que tengan los consumidores, sus gustos de los consumidores o preferencias hacia el bien, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes y el precio futuro esperado. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta de esta explicación. ¿Lo puede repetir lo que dijo, lo que expresa la relación inversa, esa parte? Bien. Voy a incrementar algo más a esta explicación. Visto de esta manera, lo que yo quiero es que le entiendan a esto antes que se aprendan de memoria. Y voy a explicar nuevamente por qué, bajo la siguiente lógica, por qué cuando los precios de los bienes aumentan, la cantidad demandada disminuye. Por dos razones. Primero, por lo que en el análisis microeconómico se llama el efecto sustitución. Efecto sustitución. Y el segundo, voy a colocar con A y B mejor. A, B, por el efecto ingreso. Listo. ¿Por qué cuando el precio de una computadora aumenta puede disminuir la cantidad demandada? Por dos razones. Primero, por el efecto sustitución y por el efecto ingreso, que son complementarias a la ley de la demanda. El efecto sustitución lo van a deducir ustedes. A ver, ¿quién me ayuda a hacer un ejemplo? Comi está en la clase. Comi Mariel. Sí, ingeniero, es Kiomi. Ya, le voy a preguntar Kiomi. Kiomi quiere comprar una computadora. Tenía un monto de dinero para comprar una computadora. Sin embargo, va al mercado chiriguano y los precios han aumentado. ¿Cuál va a ser la reacción de, en este caso, la compañera Kiomi? Genera más ingresos para poder comprar la computadora. Una opción sería que se preste plata o busque otro incremento al ingreso, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un mercado de competencia, una computadora, el mercado de computadoras tiene varias marcas de computadoras, ¿se entiende, no? Que hay la marca A, la marca B. Y Kiomi debe comprar la computadora, no tiene opción porque tiene que pasar clase de economía. Entonces busca una computadora que esté de acuerdo al ingreso que tiene, al dinero que tiene. A eso se le llama efecto sustitución. Si una determinada marca de una computadora sube, el consumidor lo que hace en la realidad es tratar de buscar un sustituto próximo, ¿no? Por eso en un mercado hay bienes sustitutos, y eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces,
al comprar otra marca, lo que yo estoy haciendo es disminuir la demanda del bien que el precio se ha incrementado. A eso le llamamos efecto sustitución, y eso es lo que ocurre generalmente, que cuando los precios de algunos bienes se incrementan, la cantidad demandada de esos bienes va a disminuir debido básicamente al efecto sustitución, que explica de que precisamente los individuos, las personas, las familias, cuando ven que el precio de algunos bienes se incrementa, lo que hacen es básicamente buscar un sustituto, un reemplazante de ese bien para continuar demandando. En segundo lugar, el efecto ingreso se refiere básicamente a que con el ingreso que tenía Kiyomi o el presupuesto que tenía para comprar, Kiyomi no le permite comprar esta computadora, no le alcanza, decimos. El efecto ingreso hace de que cuando los precios suben de bienes o de cualquier servicio, el ingreso de la persona disminuye en términos de capacidad adquisitiva, es decir, con el mismo ingreso que tenía en algunos casos, en algunos tipos de bienes, la gente compra menos y quiere seguir comprando. Por ejemplo, eso se ve en los productos de alimentos, en los productos de vestimenta. Cuando los precios suben, ¿no? El ingreso pierde capacidad adquisitiva, ya no puede comprar la misma cantidad. Entonces lo que hace la gente es comprar menos. A eso se le llama efecto ingreso. ¿Por qué? Porque mi ingreso no puede comprar la misma cantidad, pierde capacidad adquisitiva. Entonces estas dos razones sustentan lo que estamos hablando. ¿Por qué hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada cuando analizamos la demanda? O eso también explica precisamente esta explicación teórica, explica esta pendiente, ¿no? Que derivando la función de demanda, ¿no? Que derivando la función de demanda, ya saben que la demanda de una constante es cero, obviamente, y esta es la derivada de menos 20p, tomando en cuenta que px es la variable, voy a tener menos 20. ¿No? Entonces, cualquier bien que ustedes quieran analizar, siempre desde el punto de vista de la demanda va a tener una pendiente negativa, o la relación va a ser inversa entre el precio y la cantidad demandada. Y es precisamente por eso que tiene esta forma de pendiente negativa, que a medida que el precio baja, aumenta la cantidad demandada. Sí, y a medida que el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Siempre va a existir una relación inversa. En el caso, por ejemplo, cuando decíamos acá, si el precio sube, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a disminuir. Por otro lado, si el precio disminuye, la cantidad demandada se va a incrementar. Muy bien. Pasamos a un siguiente punto. Vamos a ver ahora la demanda agregada del mercado. La demanda agregada o de mercado. Bien, cuando hablamos del mercado de hardware, el mercado de software, el mercado de alimentos, cuando hablamos del mercado de textiles, cuando hablamos del mercado de zapatillas para estudiantes, cuando hablamos del mercado de televisores, el mercado de celulares, etcétera, estamos hablando de la sumatoria, en este caso, de demandantes u ofertantes que participan en el mercado. Es el análisis que hice de la demanda desde el punto de vista individual, cuando decíamos que la demanda de un bien cualquiera es una función que depende del precio, del ingreso, de los gustos, etc.
podemos analizar cuál es el comportamiento con el ingreso, con los gustos. Van a ver de que la relación ya no es inversa, sino es directa, porque si el ingreso sube, la cantidad demandada también de algunos bienes va a subir y viceversa. Bien, no nos interesa tanto ese análisis para fines prácticos, sino básicamente la relación con el precio, porque esa es la variable. Lo primero que un demandante, un comprador pregunta: ¿y cuánto vale? ¿Cuánto cuesta de un bien o de un servicio? Entonces, cuando hablamos de la demanda agregada de mercado, chicos, nos referimos a la sumatoria de todas las demandas individuales existentes en un mercado de un bien, llámese computadora, o de un servicio, llámese software. La demanda agregada de mercado viene a ser la sumatoria de todo lo que producen, por ejemplo, azúcar. Que tenemos acá 4 o 5 empresas que producen azúcar. Es la sumatoria de la producción, de la demanda que tiene el ingenio La Bélgica, Guavirá, el ingenio Nueva Esperanza, etc. Es decir, viene a ser la sumatoria total de todos los demandantes existentes de azúcar. O en el caso, por ejemplo, de la demanda de computadoras, cuando hablamos de la demanda agregada o de mercado, nos referimos a todos los demandantes existentes de computadoras en el mercado. Cuando nos referimos a la demanda de zapatillas, nos referimos a toda la sumatoria de las personas que demandan zapatillas. En fin, la demanda agregada o de mercado, que también se llama, viene a ser precisamente la demanda con la cual se hace el análisis microeconómico. No nos interesa tanto la parte individual, sino que lo que nos interesa es la demanda global, la demanda agregada, la demanda del mercado, porque es a partir de ese análisis que se toman decisiones. En consecuencia, nosotros vamos a representar la demanda agregada con una DA, demanda agregada de mercado, y que conceptualmente o en forma matemática mejor viene a ser la definición de la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todas las cantidades demandadas en forma individual en función del precio del bien. Si ustedes se fijan en esta representación matemática de la demanda agregada, no es más que la sumatoria de todas las demandas individuales existentes de un bien respecto al precio desde I igual a 1 hasta N. Si nosotros hacemos un análisis empírico de la realidad, vamos a decir podemos determinar en Santa Cruz cuánta gente demanda celulares o tiene celulares. Por diferentes estudios sabemos que en Bolivia la población es, si no me equivoco, está llegando a los 11 millones de bolivianos. Sin embargo, la demanda de celulares sobrepasa los 11 millones. Eso significa que hay mucha gente que tiene más de un celular. Cuando yo hablo de esas cantidades, chicos, me refiero básicamente a la demanda agregada o de mercado. ¿Cuánto será la demanda de oxígeno en tiempos de coronavirus? También puedo determinar la demanda agregada de mercado de oxígeno, que obviamente en esta coyuntura que está complicada va a incrementarse significativamente. Algunos dicen que ha aumentado en un 500%, otros dicen que ha aumentado en un 100%, etc. Entonces, en definitiva, la demanda agregada de mercado es la suma de todas las empresas que tienen demanda de software, demanda de hardware, demanda de alimentos, demanda de celulares, etc. En consecuencia, a partir de esto nosotros podemos hacer cálculos muy fáciles sabiendo que las cantidades demandadas, por ejemplo, para algunos segmentos de la población, por ejemplo, estén representadas por las siguientes ecuaciones. Le voy a colocar acá demanda de celulares.
en Santa Cruz va a estar representada por cantidad demandada de un segmento de población igual a, qué sé yo, 6 menos precio de X, cantidad demandada 2 igual a 200 menos 40 precio de X, cantidad demandada 3 igual a 40.5 menos 2.5 precio de X, cantidad demandada 4 igual a 0.5 menos 0.1 precio 0.1 precio de X, perdón, 0.5. Por ejemplo, aquí hay en el mercado de la demanda de celular está compuesto por 4 demandantes. Obviamente es un ejemplo hipotético. Ojo, acabo de decir que la demanda de celulares en Santa Cruz sobrepasa la población que tenemos de los 11 millones. Hay más demanda de celulares que la misma población. Sabiendo ese aspecto, estamos agarrando un ejemplo para hacer la demostración de cómo se obtiene la demanda agregada de mercado. Acá pueden ver que la demanda agregada viene a ser la sumatoria de todas las demandas individuales, desde I igual a 1 hasta N, en este caso mi N vendría a ser 4. Y lo único que hago es agarrar y hacer la sumatoria. Acá tengo 40.5 más 0.5, 41, más 6, 47. Tengo 247 menos 2.5 más 0.5, 3, 44, precio de X. Bien, entonces esta viene a ser mi función de demanda agregada o de mercado, que lo único que he hecho es la representación, o más bien la sumatoria, si ustedes ven acá, la sumatoria de cada una de las demandas individuales. Y esto estoy aplicando esta definición de demanda agregada. De la misma manera, yo puedo agarrar para segmentos de población grande y con productos que tienen demandas homogéneas, como el caso de la demanda de matrícula universitaria por bachilleres, la demanda de computadoras por estudiantes de ingeniería en sistema, la demanda de poleras de la población joven comprendida entre los 15 y 22 años. Bueno, puedo colocar varios ejemplos, pero para que aterricemos con un ejemplo práctico, ejemplo 2, vamos a plantear un ejercicio 2 que diga, si en el mercado de zapatillas, de tenis, de zapatillas, para el segmento de población comprendida entre entre 15 a 19 años, entre 15 y 19 años, existe existe 1,5 millones. La población más numerosa de Santa Cruz son los jóvenes, ¿no? Existen 1,5 millones de demandantes idénticos.
representados por la siguiente función de demanda. Representados por la función. Representados por la función, dos puntos seguidos, cantidad demandada igual a 1 menos Px. Muy pequeña. Cantidad demandada igual a 3 menos precio de X. Voy a borrar esto. Por la siguiente función, representada por la función, dos puntos aparte, cantidad demandada 3 menos precio de X. Con estos datos, obtener la demanda agregada de mercado. Con estos datos, determinar la demanda agregada. La demanda agregada o de mercado. Voy a repetir el texto del ejemplo. Dice, si en el mercado de zapatillas para el segmento de población comprendida entre los 15 y 19 años existen 1,5 millones de demandantes idénticos, representados por la función de demanda Q de X igual a 3 menos precio de X. Con estos datos, determinar la demanda agregada. Bueno, lo único que vamos a hacer es que la demanda agregada ya sabemos que la demanda agregada es igual a la sumatoria de todas las demandas individuales. Yo tendría que aquí sumar 1,5 millones veces esta función para obtener la demanda agregada. Ustedes como matemáticos saben que una operación equivalente a la suma es la multiplicación. Entonces yo tendría que multiplicar en este caso la demanda individual, la cantidad demandada individual en función del precio por 1,5 millones de demandantes existentes. Es decir, este igual a 1 hasta n, el n se hace 1,5 millones. De tal manera que la demanda agregada o de mercado va a ser el producto de 3. Estamos hablando exactamente, si multiplicamos por 3, vamos a tener 3 más 1, 4,5 millones, ¿no? A ver, vamos a ver de que si nosotros tenemos en este caso 1,5 millones, por 3 vamos a tener 4,5 millones, multiplicando antes está mal. Antes coloco acá la función, en este caso de 3 menos precio de X multiplicado por 1,5 millones. Ahora, recién la demanda agregada va a ser igual en este caso a 4,5 millones menos 1,5 millones de precio de X. Entonces la demanda agregada no es más que la suma de todos los demandantes existentes en el mercado de un bien o servicio. Estamos demostrando a través básicamente de dos operaciones que viene a ser la sumatoria individual o el producto, tomando en cuenta que pueden haber segmentos de población que tengan demandas idénticas. Cuando hablamos de alimentos,
de primera necesidad, por ejemplo, el comportamiento de los demandantes es muy parecido, es similar, como en este caso, ¿no? La gente que demanda carne, la gente que demanda pan, ropa inclusive, y en fin, podemos ver la analogía para diferentes tipos de bienes. Preguntas, chicos. Ingeniero, después vamos a ver cómo se determina la fórmula de la demanda, Sí, o eso no lo dan siempre. No. Cuando terminemos estos puntos, el último punto es cálculo de la ecuación de la demanda. Ah, ok, gracias. Muy bien. Bueno, desde el punto de vista del detalle de los diferentes elementos que conforman el tema que estamos analizando es la demanda, ¿no? Es este orden más o menos. El siguiente punto del tema de la demanda es analizar los cambios de la demanda. Y finalmente va a ser el análisis del cálculo de la ecuación de la demanda, que es un cálculo que se realiza hipotéticamente partiendo de que la demanda es una línea recta, y para ello yo necesito, por ejemplo, dos precios y dos cantidades. En el caso de una empresa que vende algún producto, puedo buscar la información del precio que tiene en enero y el precio que tiene en abril o en agosto o en septiembre, dos precios y sus cantidades demandadas, y aplico directamente la ecuación de la recta dada dos puntos o punto pendiente y calculo la ecuación de una manera muy sencilla. Entonces, para ello voy a utilizar las fórmulas, ¿no? Ustedes conocen la fórmula de la ecuación de la recta dada dos puntos o punto pendiente. Bien, pero eso es al final. Seguimos. Cambios de la demanda. Cambios de la demanda. Bien, aquí vamos a ver los diferentes tipos de movimientos que puede tener la curva de demanda como consecuencia de las variables que influyen en una ecuación. Acabamos de borrar que la demanda de un bien cualquiera es una función compuesta por estas variables. Punto suspensivo. Y cerramos. ¿Sí? Bien. Entonces, los cambios en el precio y los cambios en las variables diferentes al precio provocan efectos iguales en la curva de demanda en un mercado. Vamos a responder a esta pregunta. Repito, cuando analizamos la demanda de un bien, los cambios en el precio y los cambios en las variables diferentes al precio provocan los mismos efectos o consecuencias en el mercado. La respuesta es no, son diferentes esos efectos o esos cambios que provocan. Entonces, para analizar los cambios de la demanda, nos referimos básicamente a dos conceptos claros que son diferentes uno del otro, pero que tienen muy parecido el concepto. ¿Cuáles son? Inciso A. Cambios en la cantidad, cambios en la cantidad demandada y B, cambios en la demanda. Cambios en la demanda.
Los cambios en la cantidad demandada, chicos, se refiere básicamente a los movimientos que se provocan en la misma curva de demanda como consecuencia de los cambios en el precio bajo el supuesto de que las otras variables se mantienen constantes. Vamos a completar estas para que se vea mejor el precio de los bienes complementarios, el número de demandantes de un bien X y finalmente el precio futuro esperado de los bienes. Ya hemos conocido esto, cada una de estas variables que influyen. Entonces, cuando yo analizo los cambios en la cantidad demandada, estos cambios son sobre la misma curva de demanda provocados básicamente por los cambios en el precio bajo el supuesto de que las demás variables que también influyen en la demanda de un bien se mantienen constantes. Es por ello que pueden haber dos movimientos. El primero de ellos que sería aumento y la otra disminución. En este caso obviamente va a ser aumento, para completar la idea, aumento de la cantidad demandada. De la cantidad demandada. Y viceversa, la siguiente va a ser disminución de la cantidad demandada. En este caso también vamos a tener un aumento de la demanda. Y una disminución de la demanda. Disminución de la demanda. Les decía que parecen lo mismo, parece un trabalenguas. Aumento de la cantidad demandada y aumento de la demanda. La diferencia de que está aquí la cantidad en este término, que lo voy a hacer con marcar con un triángulo y le voy a explicar por qué. Esta es la diferencia en este término simplemente. La cantidad, ¿sí? Aumento de la demanda y aumento de la cantidad demandada. Resulta que en este fenómeno, en estos dos cambios, el que opera es el precio. El que opera es el precio. En cambio, en estas, el que opera son las variables diferentes al precio, como I, G, PS, PC, etc. Cualquier variable diferente al precio. Muy bien. ¿Y cómo se diferencia en un plano gráfico este fenómeno y en el mercado? ¿Qué es lo que nos interesa? El efecto que va a provocar en el mercado el aumento de la cantidad demandada o la disminución de la cantidad demandada, y también los efectos que van a provocar los cambios en la demanda como aumento de la demanda y disminución de la demanda. Para ello vamos a utilizar esta parte para graficar estos dos conceptos que lo vamos a separar. En el primer caso, cuando hablamos de los cambios en la cantidad, vamos a representar en esta parte y acá vamos a representar los cambios de la demanda. Desde un punto de vista gráfico, podemos representar los cambios de la cantidad demandada a través de una curva de demanda cualquiera, como por ejemplo esta, que represente a la demanda de un bien X en un plano cartesiano, donde para ver el concepto mismo para poder diferenciar el concepto de aumento de la cantidad demandada y disminución de la demanda, debemos necesariamente partir
de una situación inicial A, que está representada por el punto A. El punto A representa una combinación de precio 1 y cantidad 1. Existe un aumento de la cantidad demandada cuando, por ejemplo, el precio de los bienes disminuye de precio 1 a precio 2, lo que provoca un aumento en la cantidad demandada de Q1 a Q2. Es decir, a una disminución, en el precio corresponde un aumento en la cantidad. Si ustedes quieren, ambos son en este caso cambios, ¿no? Cambio en el precio y cambio en la cantidad. Este movimiento se ha hecho desde el punto A hasta el punto B. Es decir, existe un aumento de la cantidad demandada, cuando ocurre un desplazamiento sobre la misma curva, en este caso desde A hasta B. Desde el punto A hasta B, sobre la misma curva de demanda. A eso se le llama aumento de la cantidad demandada. Esto implica que a una disminución del precio de un bien o servicio corresponde un aumento en la cantidad demandada. Viceversa, una disminución de la cantidad demandada representa también un movimiento sobre la misma curva de demanda, pero en un sentido contrario. Es decir, cuando el precio se incrementa de precio 2 a precio 1, la cantidad demandada va a disminuir de Q2 a Q1. Esto implica un movimiento sobre la misma curva de demanda de B hacia A. Vamos a completar esto. Ahí están con los colores para que se pueda ver con más claridad. Repito, una disminución de la cantidad demandada por el triangulito que estoy representando acá, esto representa cantidad demandada. Una disminución de la cantidad demandada significa un movimiento sobre la misma curva de demanda de B hacia A. Esto significa que a un aumento del precio corresponde una disminución de la cantidad demandada. Siempre bajo el supuesto de que las demás variables, en este caso, que influyen también en la demanda, se mantienen constantes. Todas estas se mantienen constantes. Entonces ya sabemos la diferencia que hay entre un aumento de la cantidad demandada y una disminución de la cantidad demandada. Veamos los cambios en la demanda. Yo quisiera que le agarren la idea esta porque cuando estudiemos el equilibrio, dentro del análisis microeconómico hay una herramienta que se llama la estática comparativa. La estática comparativa estudia básicamente la acción de algún hecho o fenómeno económico en el mercado. Vamos a suponer que la demanda de computadoras se encuentra en equilibrio, demanda y oferta. Está en equilibrio la venta de computadoras. Y vamos a ver dentro de las diferentes variables que influyen en la oferta, que todavía no hemos estudiado, hay uno que se llama los fenómenos naturales y en los cuales se podría incluir, si bien no es un fenómeno natural tan así, hay mucha controversia, el COVID.
¿De qué manera el COVID va a influir o va a provocar efectos, ya sea positivos o negativos, en el equilibrio de mercado de computadoras? Entonces, esto es un análisis donde se puede hacer previsiones, se pueden hacer pronósticos de lo que va a ocurrir en el mercado de un determinado bien. Si está en equilibrio las computadoras, por ejemplo, yo pago $600 para una computadora. Ese es el punto de equilibrio. Sin embargo, aparece el COVID de un momento a otro. ¿Qué ha provocado el COVID? El COVID no es una variable precio, es una variable diferente al precio en el caso de la oferta. Sin embargo, su efecto, como es una variable diferente al precio, todas las variables que cambian diferentes al precio provocan desplazamientos. La oferta va a disminuir. Y eso es lo que ha ocurrido en la realidad. La oferta de computadoras ha disminuido. ¿Y qué ha pasado con el precio de las computadoras? El precio de las computadoras se elevó. Lo que costaba 600 se incrementó a 900 y obviamente eso ha provocado una disminución en la cantidad de equilibrio en el mercado. Fíjense que hay un nuevo equilibrio. Entonces, esto que estamos haciendo me sirve para hacer este tipo de análisis o pronósticos que está cuando veamos equilibrio. Entonces, yo quisiera que le capten la idea, es lo importante. Antes de aprenderme de memoria, capte la idea de la diferencia que hay entre estos dos. Adelante, pase. Entonces, es muy importante tener clara la diferencia entre un aumento de la cantidad demandada, por ejemplo, y un aumento de la demanda. Lo que ha ocurrido con el COVID como un hecho que ha impactado en realidad toda la economía, pero se puede hacer específicamente a analizar el impacto que ha provocado en el mercado de un bien en particular, como este caso que les estoy mostrando. Bien, seguimos. Para eso es el análisis que estamos haciendo. Yo me estoy adelantando un poquito para mostrarles la aplicación práctica de estos gráficos. Bien, chicos, entonces esto queda claro, ¿no? Estos dos cambios quedan claros. Sí. Bien. Sí, ingeniero. Veamos ahora los cambios en la demanda. Los cambios en la demanda, a diferencia de estos, son cambios que provocan desplazamientos de la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Provocados básicamente por la acción de estas variables que son diferentes al precio. Fíjense, cualquier cambio en el ingreso del consumidor o en sus gustos, en el precio de los bienes sustitutos, en el precio de los bienes complementarios, en el número de demandantes o finalmente en el precio futuro esperado, va a provocar estos cambios. ¿Sí? Y esos cambios son el aumento de la demanda, que significa un desplazamiento de la demanda a la derecha, y la disminución de la demanda, que significa un desplazamiento a la izquierda. Lo que obviamente muestra situaciones particulares que vamos a analizar en el siguiente gráfico. A ver, vamos a partir igual de una situación inicial donde podamos representar una curva de demanda cualquiera, la demanda de X. Es una demanda de un bien cualquiera. Bien, existe un aumento de la demanda, chicos, cuando la curva se desplaza hacia la derecha. Por ejemplo, hacia DX2. Este desplazamiento tiene este sentido hacia la derecha. ¿Cuándo se da esa situación? Cuando, por ejemplo, el ingreso del consumidor aumenta. Si la gente tiene más plata en el bolsillo, puede comprar más bienes y eso puede provocar que la curva de demanda se traslade a la derecha.
2, voy a partir de aquí. Aumento del ingreso. ¿Qué otro fenómeno puede provocar que es diferente al precio? Los cambios en los gustos del consumidor. La gente, porque un producto está de moda, compra más. Por los gustos del consumidor, piensa el sentido de la flecha. Este que está apuntando arriba significa un aumento de los gustos, en la preferencia de un bien. Por ejemplo, puede ser que esté de moda un bien o porque haya llegado una coyuntura y donde la gente demanda más, como alguna vez comentábamos, ¿no? En Semana Santa demandan más pescado, en el 2 de noviembre demandan más flores, en algunas fechas de festejo demandan más bebidas, etcétera. Otra variable que puede influir en este caso es una disminución del precio de los bienes sustitutos. En este caso, para que me agarren la idea, antes de que lo hagamos, voy a partir del supuesto de que yo tengo el precio de un bien A, y estoy analizando qué pasa con la cantidad demandada de un bien B. Si el precio de A sube, la cantidad demandada de B va a aumentar. Es el caso de dos bienes sustitutos, marca de computadora A y marca de computadora B. En este caso, para que se dé este fenómeno, también tendríamos que ver de que si hablamos, en este caso, dependiendo de la ubicación como yo me ponga, ¿no? Si yo estoy hablando de dos bienes sustitutos A y B, para que se dé este desplazamiento, tiene que aumentar el precio del bien sustituto A. En este caso, vamos a colocar el precio del bien sustituto y obviamente vamos a hablar de una disminución, de un aumento en el precio del bien sustituto para que se dé este aumento. Luego, una disminución del precio de los bienes complementarios. Imagínense dos bienes complementarios, una computadora y una impresora. La computadora y la impresora son complementos. Si yo hago que el precio de las computadoras disminuya, va a tener un efecto positivo en la cantidad demandada de impresoras. Aunque no todos compran computadora e impresora, pero el hecho de que disminuye el precio de las computadoras, la gente que antes no podía comprar va a comprar y paralelamente va a tender a comprar alguna impresora y eso implica el aumento de la cantidad demandada del complemento. Por eso, disminución del precio del complementario hace que la cantidad demandada aumente. Cuarto, si hay un aumento en el número de demandantes existentes en el mercado, también esto se va a desplazar. Y finalmente, también va a influir el precio futuro esperado. Bien, si el precio futuro va a subir, si el precio futuro, si hay un incremento en el precio futuro esperado, hoy la demanda va a aumentar, porque la gente no va a dejar de demandar en el futuro porque va a aumentar el precio. Bien, pero ¿qué implica? ¿Qué efecto provoca? No hemos visto todavía el efecto que va a provocar. Para ello, obviamente, tenemos que partir de una situación como la siguiente. Vamos a suponer siempre que el consumidor está demandando en el punto A, que es el punto inicial, con estas coordenadas. Cantidad 1. ¿Qué significa un aumento de la demanda? Esto estamos analizando. ¿Qué significa? Que la curva se desplaza hacia la derecha. Ya están las razones. Acá también tienen que tomar en cuenta que el precio se mantiene constante, es ceteris paribus. Cualquiera de esas variables no va a cambiar en forma al mismo tiempo todas, ¿no? Ojo, uno por uno.
uno por uno. Pero la idea es de que en este análisis el precio es una variable que se mantiene constante. Bien, entonces, cuando se da un aumento de la demanda, la curva se desplaza hacia la derecha. Eso implica que los consumidores que demandaban esta cantidad a este precio, al mismo precio van a demandar una mayor cantidad. Es el efecto que va a provocar en el mercado. Fíjense, el precio se mantiene constante y la cantidad aumenta. Muy bien. Ahora, vamos a suponer que existe una disminución de la demanda. La disminución de la demanda implica que esta curva de demanda se traslada hacia la izquierda, hacia DX3. DX3. Y bueno, ahí se ve gráficamente este es el punto B. Y este tercero va a ser el punto C. Aquí el punto C significa que cuando la curva de demanda se traslada a la izquierda, al mismo precio la gente va a demandar una menor cantidad. Adelante, adelante. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo les doy chance a almorzar, pero yo voy a hablar y ustedes almuerzan y escuchan? No, pero no hay problema, no me voy a molestar. Entonces les decía de que cuando la curva de demanda se traslada a la izquierda, ocurre un efecto, una consecuencia, que al mismo precio, chicos, la gente está comprando menos. Pero ¿cuál es la razón? Y es demasiado obvia, pues, ¿no? Demasiado obvio. Por deducción lógica, ustedes van a ver de que para que se dé eso, primero que tiene que, el ingreso tiene que disminuir. Si la gente tiene menos ingresos, obviamente va a demandar una menor cantidad, como en este caso. Segundo, que los ingresos los gustos del consumidor más bien disminuyan. La gente ya no quiere comprar ese bien, por eso la demanda disminuye. Y todo lo contrario a esto, ¿no? Hay una disminución del precio de los bienes sustitutos, un aumento del precio de los bienes complementarios, una disminución del número de demandantes y finalmente una disminución del precio futuro esperado. Es decir, todo lo contrario a lo que estaba con azul. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es el efecto que provoca. Cuando disminuyen los ingresos, la gente compra menos, lo que está ocurriendo actualmente. No hay una contracción de la economía. Antes compraban esta cantidad, hoy con la disminución del ingreso, disminuye. O puede ser de que los gustos del consumidor cambien, ya no compro un bien porque ya no está de moda, ya no me gusta, etc. O también por la disminución del precio de los bienes sustitutos, ¿no? Una determinada marca de un bien, sus sustitutos han bajado de precio y están vendiendo más los otros y yo estoy vendiendo menos o me están comprando menos. Bueno, esa es la diferencia entre los cambios de la demanda y los cambios de la cantidad demandada y los cambios en la demanda. Preguntas, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Después de esto, hay lo que nos falta es calcular la ecuación de la demanda, cómo se determina, pero antes yo les voy a mandar ya este práctico, es el práctico número 2, donde les voy a leer, dice,
dan las siguientes funciones de demanda de diferentes bienes en un mercado de competencia. Hay que elaborar una tabla de demanda para cada función con valores positivos y enteros. Y el inciso B, graficar la curva de oferta. Y el inciso C, indicar a qué precios habrá demanda máxima y a qué precios habrá demanda mínima o nula. Entonces, para eso voy a hacer dos ejercicios más de demanda. Ya hemos hecho la clase anterior, una de una función lineal y otra de una curva asintótica. Hoy voy a hacer dos más, y con lo cual estaría listo para que ustedes hagan este primer práctico de la curva. Ingeniero, disculpe, ya dio práctico uno, va a disculpar, es que yo recién adicioné, recién es mi segunda clase con usted. Ya hubo, ¿no, chicos? ¿Con las definiciones o no? Todavía. No, ingeniero. Todavía, ingeniero, no dio práctico. Todavía, ingeniero. Nada. Habitualmente, el primer práctico es una clasificación, o vamos haciendo eso porque va a ser importante. Vamos al primer práctico, entonces anote. El primer práctico es clasificar los diferentes tipos de bienes. Clasificar los diferentes tipos de bienes utilizados en economía. Ese es el primer práctico. Clasificar los diferentes tipos de bienes utilizados en economía desde el punto de vista del área de conocimiento. Desde el punto de vista del área de conocimiento de cada carrera. Desde el punto de vista del área de conocimiento de cada carrera. Ejemplo. Aquí hay dos carreras, industrial y de sistemas. Por ejemplo, cuando yo clasifico los bienes, puedo clasificar bienes sustitutos. ¿Qué bienes sustitutos hay en el ámbito de sistemas y en el ámbito de ingeniería industrial? Sí. Voy a hablar de bienes, si hago la clasificación, voy a hablar de la clasificación de los bienes complementarios. ¿Qué bienes complementarios existen en el ámbito de ingeniería de sistemas y en el ámbito de ingeniería industrial? Voy a hablar de bienes de capital. ¿Qué bienes de capital se utilizan en el ámbito de ingeniería de sistemas y en el ámbito de ingeniería industrial? ¿Sí? Y que obviamente en ese aspecto pareciera ser que son muy parecidos. Cuando hablamos de bienes de capital, cuando lean el concepto, se refieren a bienes con los cuales una empresa o una actividad económica produce bienes finales o bienes de consumo. Una computadora, por ejemplo, con una computadora yo puedo desarrollar un servicio que es equivalente a un bien, un servicio final, que es un software contable. Con una computadora yo puedo producir un servicio final, un ingeniero industrial puede elaborar un proyecto de factibilidad para instalar una empresa. Entonces siempre van a ver en el área de ustedes estos bienes y que los vamos a utilizar obviamente cuando veamos las elasticidades. Ahí vamos a nuevamente ver los bienes complementarios, bienes sustitutos, bienes de lujo, etc. Entonces ese es el primer práctico. Ahora, para que esté más exacta la idea, quiero que que hagan 5 ejemplos de cada clasificación de los diferentes tipos de bienes. No, el práctico decía clasificar los diferentes tipos de bienes que se utilizan en la economía desde el punto de vista del área de conocimiento de cada carrera. Entonces, para delimitarlo más, quiero que me pongan con 5 ejemplos de cada tipo de bien. Nosotros hemos avanzado un listado de tipos de bienes. Por ejemplo, hemos clasificado los bienes de acuerdo a su nivel a su naturaleza específica en bienes de consumo y bienes de capital, de acuerdo a su nivel de transformación en bienes intermedios y bienes finales, ¿no? De acuerdo al nivel de sustitución, complementariedad, etc. A eso me estoy refiriendo. ¿Está claro? Bien. Ingeniero, ¿dónde le mandamos el práctico número 1?
Bien, entonces, para preparar el segundo práctico voy a hacer un ejercicio más de la demanda. Hay algunas curvas de demanda, chicos, que tienen... Ingeniero, Adelante. disculpe. Le quería preguntar, ¿dónde se lo enviamos el práctico número 1? Les voy a enviar un correo para que envíen ahí. Ah, ya, de ingeniero. Al grupo ¿Y de WhatsApp. hasta qué día tenemos? Normalmente yo les pido hasta antes de empezar la clase del viernes. Pueden mandar hasta antes de empezar la clase del viernes, hasta antes de las 11:30 del viernes. Ya, ingeniero. Es el límite de entrega. Bueno, ¿Por qué medio se lo vamos a pasar? ya le dije que voy a enviar el medio, por favor, por el grupo de WhatsApp. Les voy a enviar. Ok, muchas gracias. Bien. En el práctico van a encontrar algunas funciones de demanda diferentes a las que hemos visto. La clase inicial hicimos unas funciones lineales, como por ejemplo, si no me equivoco, 10 menos precio de X, cantidad ofrecida de X, hicimos igual a 16, precio de X. Hemos visto funciones lineales y no lineales. Esta también es una función de demanda, ¿no? Y yo puedo, en este caso, representarla gráficamente y determinar los límites de la demanda real y no real. A qué cantidades habrá límites o qué cantidades reales se puede demandar y no demandar en el mercado, y además determinar el precio máximo y el precio mínimo. ¿Sí? Entonces, para ello, obviamente, yo voy a utilizar algunos valores para poder representar gráficamente, o primero elaborar una tabla y representar luego gráficamente. O sea, puedo utilizar una tabla inicial para determinar los puntos y luego representar gráficamente en un plano cartesiano. Si bien yo puedo utilizar cualquier precio, pero el práctico exige que utilicemos precios o valores del precio enteros y preferentemente divisibles. Por ejemplo, ¿qué precios yo podría utilizar para graficar esta demanda? Que sean enteros y divisibles. Si el precio fuera 0, ¿cuánto sería la cantidad demandada? 10. 10. 10, muy bien. ¿Por qué? Porque 100 es 10 elevado al cuadrado y elimino esto y se me va. ¿Está bien? ¿Qué otro valor podría utilizar? ¿Qué otro precio aparte de 0? Por ejemplo, yo les doy rápidamente un valor, 36. Si el precio es 36, voy a tener que la cantidad demandada de X va a ser igual a 100 menos 36. Esto va a ser igual a 64, ¿sí? Sí. Y 64 va a ser igual a 8 al cuadrado. Esto elimino. Y voy a tener aquí que la cantidad demandada va a ser igual a 8. ¿Qué otro valor podría utilizar? 19. 19. 19. Si yo utilizo 19, sigo acá. Voy a tener cantidad demandada de X, raíz igual menos 19, esto es igual a 81. Cantidad demandada de X va a ser igual raíz cuadrada de 9 al cuadrado, elimino esto y esto es 9. Por lo tanto, la cantidad demandada es igual a 9. ¿Está claro? Sí. Sí, Muy está bien. claro. Perfecto. Entonces, ya tengo esa combinación suficiente para poder representar gráficamente. En cuanto a precio, puedo utilizar en este caso intervalos de 9. 9 por 4, 36. 1, 2, 3, 4. 9
18, 27 y 36. Precio. Para cantidad puedo utilizar intervalos de 1, 2, 3, 4, 5. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bien, la primera combinación, precio 10 y cantidad demandada 0. Precio 10, cantidad demandada 0. Es el primer punto. Ustedes quieren A, B, C. Cuando el precio es 19, acá tengo 18, 19, la cantidad demandada es 9. Estamos hablando acá de la mitad. Este punto, que es el punto A, el punto B, y finalmente tengo, en este caso, la B, para un precio de 0, cantidad demandada 10, perdón, acá hay un error. El precio dice 0, cantidad demandada 10, que viene a ser este punto. Bien, este es el punto A. Este es el punto B. Y el punto C, 36,8. 36,8. Que es el punto C. Uniendo esos puntos, vamos a determinar la demanda de un bien X. Fíjense, esta curva de demanda, por ejemplo, tiene características muy particulares. Su pendiente tiene una alta o baja pendiente. Si yo analizo la pendiente la voy a determinar, como ustedes saben determinar nomás, ¿no? De manera clásica. Voy a hacer con verde para que se note mejor. La pendiente voy a determinar a través de este cambio. Cambio del precio y cambio en la cantidad. Cuando estudiamos, por ejemplo, la elasticidad, esta es una curva típica inelástica, que grandes cambios en el precio provocan pequeños cambios en la cantidad demandada. Sí. Sin embargo, eso todavía no quiero adelantarme. Simplemente lo que estoy analizando por la forma que me salió la curva de demanda es una curva con una baja pendiente, ¿no? Porque un gran cambio en el precio, fíjense, provoca cambios pequeños en la cantidad. Entonces, esa sería la representación gráfica. Ahora, si yo quiero analizar algunos aspectos más, ¿cuál sería el precio mínimo al cual existiría demanda real en el mercado? ¿Cuál sería el precio, repito, mínimo al cual va a haber demanda, van a comprar la gente? El punto B. El punto B. ¿Qué dice el resto? Repito nuevamente para que me entiendan. ¿A qué precio habrá demanda real? Porque si yo digo que a un precio de 0 la demanda es 10, ¿es real eso? Les pregunto. Porque no todos los puntos de esta recta son conjunto solución real. Un precio de 0 no hay. ¿Ustedes conocen algún bien que la gente demande a un precio 0? ¿Conocen? No, ninguno. No hay. ¿Y qué dije? Que el precio 0 solamente utilizo para fines pedagógicos. Dije eso claro la clase anterior, ¿sí o no? Sí. Y que no necesariamente en la realidad hay esto, no hay. Es como si a mí me regalaran, pues no, 10 unidades yo pago 0, eso no hay, eso es ficticio. Por lo tanto, no todos los puntos de esta recta son reales. Entonces, para que exista demanda real, chicos, para que exista demanda real, el precio debe ser mayor a 0. Para cualquier precio mayor a 0, ya va a existir demanda. Es el precio, en este caso, para el cual va a existir una demanda real.
¿Y puede haber un precio máximo? Adelante. ¿Cuándo se va a hacer cero la demanda? ¿Se podrá hacer cero la demanda? Demasiado elevado. Cuando el Cuando sea precio 100. sea igual a 100, cuando el precio sea igual a 100, ¿cuánto va a ser la cantidad demandada? Cero. 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 ¿Sí? Entonces eso sí se puede analizar en cada una de las funciones que vamos a enviar al práctico, pero eso después que envíen el día viernes el primer práctico, hasta el día viernes ya vamos a ver también la ecuación de la recta y vamos a incluir algunos ejercicios de la ecuación de la recta. Muy bien, eso es todo por hoy. Ingeniero, ¿el práctico es a mano o se lo puede hacer en Word? Pueden hacerlo en Word, Normalmente yo pedía a mano porque para evitar el copia, ¿no? Pero aunque es algo inevitable, uno manda y el otro copia igual a mano, ¿no? Uno hace y lo puede multiplicar por 100. Bueno, pueden hacerlo en Word, como gusten, o a mano también. Eso es de libre elección de ustedes. Ingeniero, entonces el práctico 1 para el viernes y el 2 queda pendiente, o los dos para el viernes. Queda pendiente el 2. No les voy a enviar todavía hasta que entreguen el 1. Ingeniero, ¿le ¿El día ponemos viernes? carátula? Sí, la carátula, como siempre entregan un práctico, ¿no? Y es el práctico 1. Para mí es clave que coloquen ustedes en la carátula con sus nombres, como si estuvieran presentando un práctico de manera presencial. Aquí va práctico 1, número 1, tipos de bienes. Tipos de bienes. Es el título, práctico número 1, tipos de bienes. Acá está su carátula con el logo de la U, está su nombre, su registro y la fecha. Listo. Ingeniero, ¿y eso se lo va a pasar por medio de la plataforma o dónde lo vamos a depositar? No, yo tengo una secretaria que me revisa los trabajos, se lo voy a pasar un correo para que lo vaya revisando permanentemente. Ya, excelente. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el día. Adelante. Podemos descargar la carátula de la Gabriel, creo, ¿no? Por internet. Sí, claro. Pueden escanear, lo van a escanear. A ver, activen su cámara para hacer la captura de asistencia, chicos. Un minutito. ¿Listos? Ya están simpáticos. Página 1.